Listo, buenas tardes chicos. En este día estamos haciendo la asesoría de proyecto de grado con el profesor Higuel. Bien, listo. Entonces, chicos, vamos a continuar con este proyecto. El día de hoy vamos a ver algunas cosas. En este caso, entre las cosas que vamos a ver es el marco metodológico. El marco teórico en la asesoría anterior solamente era copiar y pegar poniendo con su autor el trabajo desde internet o desde un libro, ¿no? Esa era la idea. Bien, ahora el marco metodológico va a contener 500 palabras nada más, ya no son 900 palabras como en el marco conceptual. El marco metodológico contiene 500 palabras y va a estar, yo he pensado que usted lo puede poner en 5 párrafos, donde en cada párrafo va a poner una parte. La primera parte, el primer párrafo va a contener lo que es la ilustración de la situación. Ya vamos a explicar todo esto, ¿no? El segundo párrafo, qué es lo que se va a hacer, luego hacer una descripción, luego vamos a seleccionar la técnica que vamos a utilizar y por último hacer un cronograma de trabajo. Entonces, en esos 5 párrafos vamos a trabajar para hacer el marco metodológico. Ok. Vamos a empezar. A ver. En el párrafo 1, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar la metodología en que se basa en examinar e ilustrar la situación problemática en particular acerca del entorno personal, familiar y comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted va a hacer una pequeña reseña de la problemática que está viviendo en este caso el entorno de ustedes. ¿Sabe? Como que otra vez hace una especie de resumen y de ahí, bueno, puede decir qué metodología va a utilizar. En este caso usted no conoce de las metodologías que va a hacer para su investigación, pero ya lo vamos a hablar de eso. Entonces, primero, en el primer párrafo 1, solamente una reseña de lo que usted está haciendo o que está investigando. Por ejemplo, en el caso de Noelia. En el caso de Noelia, por ejemplo, podría ser una reseña de desde cuándo empezó a quemarse la caña en el sector. Entonces, usted ahí dice a partir del año, qué sé yo, desde cuando empezó, a partir del año 2000, en el sector ¿cómo se llama el sector? En el sector de Recinto de Buenos Aires. Recinto Buenos Aires se implantó se implantó caña de azúcar que pertenece a tal persona y de ahí todos los años comienzan a quemar generando cenizas que se ingresan a las casas. De ahí generando inconvenientes en los pobladores de este sector y produciendo cuadros de asma y también molestias a la comunidad porque ensucian, las cenizas ingresan a las casas y todas esas cuestiones. Usted hace un resumen de eso. En el caso de Gavilanes, ¿cuál era su tema? Por la lluvia, porque se está ahogando aquí Tiwinsa. Ya, entonces usted está hablando básicamente del problema que existe en Tiwinsa debido a la falta de alcantarillado, de desfogue de aguas lluvias, así sería, ¿no es cierto? Claro, sí, Ya, claro, ya. sí. Entonces ahí va a salir su tema, Gavilanes. Su tema entonces vendría a ser efectos y consecuencias de la falta de alcantarillado. Efectos y consecuencias de la falta de alcantarillado en el sector de Tiwinsa, de la parroquia Virgen de Fátima. En el año 2021, si usted quiere, en el año 2020, si usted quiere, en el año 2020, en este caso el estudio, porque ya estamos 2021, ya estamos ahorita, o sea, es un tema ya ahorita, ¿sí o no? Claro, así es. Ya, entonces listo, ya. Entonces, como estamos hablando de eso,
Ahí le toca hacer en este caso en el marco metodológico un pequeño resumen de lo que está ocurriendo, la problemática que ocurre en Tihuiza. Entonces usted tiene que poner ahí la ciudadela Tihuiza, de la parroquia Virgen de Fátima, todos los años a causa de las aguas lluvias se generan grandes extensiones de agua que inundan las calles, y además sirven como focos de infección, generando gran cantidad de mosquitos, por ejemplo, podría ser ahí. Entonces, ahí está la problemática suya, y cómo le afecta particularmente, o cómo le afecta a su entorno personal, familiar y comunitario. ¿Cómo le afectaría? Le afecta pues que no se puede ingresar con facilidad hacia las casas, y que además la comunidad presenta cuadros clínicos de dengue a causa de los mosquitos. ¿Se ve? O sea, dos cosas a la vez. Una, por lo que hay acumulación de agua y no se puede ingresar a las casas, y la otra porque hay mucho mosquito. ¿Se ve? Dos cosas a la vez. Ahí está cómo usted tiene que estructurar su párrafo 1, ¿sí? Sí. Ya, listo, bien, ahora sí. Vámonos, ya una vez que digo esto, ahora sí vámonos con el párrafo 2. Dice, en este párrafo, en este paso se explica lo que se va a hacer para poder analizar la situación y cumplir con el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? En este caso, por ejemplo, para Noelia, ¿qué es lo que se va a hacer? Pero recuerden que es una explicación de lo que usted va a hacer. Usted tiene que explicar con palabras, tiene que poner en ese párrafo qué es lo que va a hacer. Entonces, Noelia, ¿qué es lo que usted va a hacer para analizar la situación? Usted, por ejemplo, podría analizar preguntando a los vecinos. Usted también, Gavilán, usted también tendría que preguntar a los vecinos, preguntar qué es lo que piensa, o cómo se sienten. Ahí hay que establecer unas preguntas. Entonces, hacer unas encuestas a los vecinos. Por ejemplo, una encuesta. Sí, ya más adelante vamos a hablar justamente de lo que es del cómo se hace ese tipo de cosas, o cómo tiene que hacerlo. Bien. Entonces, esa es una explicación de cómo lo va a hacer. Entonces, usted más o menos deberían poner, chicos, ustedes deberían poner así. Para poder realizar la investigación, se va a visitar a los vecinos y realizar preguntas, o a realizar una encuesta, y preguntar a los vecinos cómo se encuentran, o cómo se sienten con la situación que está viviendo la comunidad a causa de ese problema. Entonces, eso tienen que preguntar a los vecinos, pero tienen que explicar que eso van a hacer. O sea, ya. Entonces, en el párrafo 3, justamente continuamos, se describe también qué es lo que pasa. O sea, aquí otra vez hablamos de que cómo se siente la comunidad por el problema que tienen. Si desean, pueden obviar el párrafo 3. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que tenemos que completar las 500 palabras en todos los párrafos, ¿sí? Aquí es como que reafirma más lo que tiene que ver con cómo se siente la comunidad. Bien, ahora sí, en el párrafo 2 era simplemente una cuestión de conversa con los vecinos. O sea, lo que está haciendo, cómo conversar nada más. Porque en el párrafo 4, una vez que usted ha conversado con los vecinos, supuestamente usted ya conversó con los vecinos, entonces ahora si usted selecciona la técnica que va a utilizar. Y entonces, ¿cuál va a ser la técnica? La técnica puede ser de entrevista, puede ser de observación o de análisis de contenido. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La entrevista básicamente es conversar, pero ya anotando lo que ha conversado con los vecinos, con la comunidad, con sus familiares. Una entrevista no necesariamente la tiene que hacer presencial, al menos en estos tiempos de COVID. No, si quieren, no la hace presencial. Es más, debería poner que no la está haciendo presencial, sino que la está haciendo mediante WhatsApp. Entonces, si es que la va a hacer con entrevista. Si es que la va a hacer con observación, simplemente lo que ocurriría es que usted solamente observa a los vecinos
cuando pasan ahí por los, en este caso, hablando de gavilanes, por los charcos de agua, o sea, está simplemente observando. Ya. Y de análisis de contenido, en cambio, usted en cambio ahí sí va a hacer una encuesta. En análisis de contenido es la encuesta. Yo no sé cuál de las tres, yo les recomiendo para ustedes, háganlo con un análisis de contenido que es una encuesta. Entonces, o con una entrevista. Lo que pasa es que la diferencia entre la entrevista y el análisis de contenido, que es la encuesta, en la entrevista, el vecino tiene la oportunidad de preguntar, de contestarlo como quiera. Entonces usted le pregunta, vecino, ¿cómo se siente? Y el vecino le contesta, vecino, me siento muy mal porque aquí hay mucha agua. Entonces, y además los mosquitos están demasiados mosquitos. Ya. Entonces usted le pregunta a otro vecino, vecino, ¿cómo se siente con este problema de agua? Vecino dice, aquí me siento contento porque por aquí han aparecido pescados y ahora estoy comiendo bastante pescado. Entonces, hay diferentes respuestas a la misma pregunta en una entrevista. En cambio, en un análisis de contenido, en una encuesta, usted le pregunta al vecino, pero le pregunta con una pregunta que se llama pregunta cerrada, en donde el vecino solo puede contestar sí o puede contestar no, nada más. Entonces, por ejemplo, una pregunta de análisis de contenido, en este caso una encuesta, una pregunta puede ser, vecino, ¿se inundó o no se inundó en esta semana que llovió? Entonces el vecino dice sí o dice no. Otra pregunta, vecino, ¿se han enfermado o no se han enfermado con dengue en su familia en este invierno? Entonces el vecino le responde sí o responde no. Basta, ¿sí se da cuenta? Entonces, es mejor tener unas preguntas cerradas donde el vecino solamente pueda contestar sí o pueda contestar no. Nada más. De esa manera usted en su investigación se le hace muy fácil. En cambio con entrevistas y con observación se le hace más complicado. Entonces chicos, como dijo Gavilanes, con la encuesta, como ustedes lo llaman, o el análisis de contenido. Acá con Noelia, por ejemplo, con Noelia podría ser, usted le pregunta, recuerden que su pregunta, usted tiene que decir que lo está haciendo por WhatsApp por la cuestión del COVID, ¿no? Entonces, Noelia puede decir, a ver, vecino, ¿le entró o no le entró ceniza a su casa en esta quema de caña que hubo? Entonces el vecino va a responder sí o va a responder no. ¿Se da cuenta? Entonces es una pregunta cerrada, no hay chance para que se pongan a decir nada, no, sí o no, se acabó. ¿Está claro, chicos? Sí. En el párrafo 5, nosotros tenemos que poner aquí un cronograma de trabajo. O sea, un cronograma de trabajo para utilizar la técnica que se va a hacer. O sea, un cronograma de trabajo, qué sé yo, puede ser explicado. Miren que en estos párrafos son explicados, hay que explicarlos. Entonces, usted en el párrafo usted escribe, para realizar mi encuesta sí, pues hablando de encuesta, ¿no? Para realizar mi técnica, en este caso la encuesta, voy a utilizar 3 días en donde en el primer día voy a preparar las preguntas, en el segundo día segundo y tercer día voy a encuestar mediante WhatsApp. Entonces, digamos que lo hice por WhatsApp, ya. Entonces, o si no, usted dice 2 días. El primer día prepara la encuesta, las preguntas, y el segundo día ya hace el trabajo. Ya, ahí sería el asunto de esto. O sea, usted simplemente lo menciona, lo redacta, lo escribe esa expresión. Bien, y eso sería pues cómo se hace el marco metodológico. Vamos a coger un ejemplo. Voy a cambiar de pantalla para mostrarles Ya, miren, ahí está. El marco metodológico, no sé si lo ven, déjenme ver si está todo bien. Sí, creo que sí lo alcanzan a ver completamente, ¿no? Bueno, ahí dice, el marco metodológico, dice. El marco metodológico, bueno, ahí está hablando. La primera parte es lo que les mencionaba, ¿no? ¿Qué era la primera parte? La primera parte era
Ya. La primera parte era hacer una breve reseña, ¿no es cierto? Eso les decía, hacer una breve reseña. Y entonces vamos a ver, aquí dice, aquí hace una breve reseña, dice, en el marco metodológico corresponde, incluso habla de qué es el marco metodológico aquí. El marco metodológico corresponde al cómo se ha realizado la investigación para cumplir con los objetivos trazados. O sea, incluso se puede poner eso. Para tal efecto, la investigación se desarrolla bajo una metodología con alcance descriptivo. La investigación descriptiva puede definirse como todas aquellas técnicas enfocadas a obtener información recolectada. Recolectada en el estado real de las personas. Aquí lo que está haciendo es cogiendo un texto y está haciéndolo como cuando estábamos haciendo el marco conceptual, porque lo que está diciendo ahí lo dijo Chávez 2017 en la página 46. O sea, es una cita que está haciendo ahí. Y entonces, más abajo ya habla, dice, la esperanza debido a las medidas de aislamiento tomadas como medio para evitar infectarse con el COVID-19, pero que interrumpen la vida tal y como lo conocíamos, generando situaciones de preocupación, ansiedad, miedo, estrés, entre otras, y por supuesto la necesidad de apoyar y aconsejar para cuidar la salud mental. Ya, entonces, después de que hace esta cita, ahí sí ya empieza a hablar sobre algo de reseña sobre el tema. En este caso, aquí está hablando del COVID-19 porque el tema que está hablando aquí es acerca del COVID-19. Entonces está haciendo una reseña, qué es lo que está ocurriendo con el COVID-19, qué genera. Y entonces esa es la primera parte. Ya, luego viene en la segunda parte, en la segunda estrofa ya viene, en cambio, vean, dice, es importante también para el presente estudio mantener la objetividad, por tanto no se puede establecer que todos quienes hacen el barrio, bueno, está hablando de un barrio, tienen el problema con salud mental. Es necesario determinar esta particularidad y precisamente por esto que se toma evidencia de la población. Sin embargo, al ser esta muy extensa y adicional, encontramos de un estado de distanciamiento social, no es factible obtener datos de todos los que hacen este barrio. A eso es lo que se refería Noelia, que bueno, no va a coger de todo el barrio, va a coger solamente una pequeña parte. A eso se le llama muestra. Cuando no se coge de todo el barrio, sino solamente de un poco, se le llama muestra. No sé si alguna vez han escuchado eso en el colegio. Cuando se ve algo de estadística, se habla de lo que es la población y la muestra. Díganme, ¿han escuchado alguna vez eso? Sí, emprendimiento y gestión, licenciado. Ya, eso, ya, listo, ya. Entonces, básicamente lo que está hablando aquí es que no va a coger los datos de todo el barrio, sino solamente va a coger una muestra. Eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, y aquí hace una cita de nuevo, dice, aquí se aplica un principio investigativo de muestreo. Según Grales T. 2000, puede definirse como tomar una porción de una población como un subconjunto representativo de dicha población. Esa es una muestra. Y que resulta peligroso el uso de muestras demasiado grandes. Por esto es imprescindible escoger adecuadamente a cuántas personas se aplicará. Bueno, está hablando de qué es lo que ha hecho. Porque recuerden que la parte 2, en la parte 2 dice, en este caso, el párrafo dice, en este paso se explica lo que se va a hacer para poder analizar la situación y cumplir con el objetivo. ¿Sí ve? Entonces, que eso es lo que se va a hacer. Entonces, en este caso, en esta investigación, está diciendo que va a coger una muestra. ¿Por qué? ¿Por qué va a coger una muestra? Porque primero la población es muy grande, dice, y la segunda es porque resulta peligroso estar mezclándose con mucha gente a causa del COVID-19, porque podría resultar contagiado. Entonces, ahí está, ese es lo que dice en el párrafo 2. Bien, en el párrafo 3, aquí ya nos está hablando, mire, aquí dice, la población de la cual se toma la información para conocer las opiniones con respecto a la situación emocional generada por la presencia del COVID-19 es de 500 personas que conforman la comunidad. Según las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010, debido a
a las reglas sobre movilidad existente por el virus en relación a la muestra fue tomada a 20 personas. Ya. Sí, eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, hasta ahí, dése cuenta que no coge a todas, sino 20. Yo cuántas le dije que coja, Noelia, coja solamente 10. Gavilanes, solamente cojan 10 personas, nada más, no cojan mucho para su trabajo. Bien, seguimos. Dice, bueno, Abril, aquí hace otra cita, hace bastantes citas aquí. Si ustedes quieren pueden hacer citas también para acumular más textos, o sea, también, no hay problema. Dice, Abril B. en el 2015 define a las técnicas de recolección de datos como un conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Y menciona también que los instrumentos de recolección de datos están dirigidos a recoger información primaria que la obtiene con el contacto directo del investigador con el tema de estudio. Esa es una cita que está haciendo. O sea, otra vez aquí estaba tratando de llenar palabras nomás, para completar las 500, ¿no? Ahora, más abajo, acá abajo dice, vea, entre las técnicas de instrumentos de recolección de datos se destacan la observación directa y las entrevistas. Bueno, usted tiene que poner que la técnica que usted va a utilizar es ¿cuál era? La encuesta, ¿no es cierto? Y lo va a hacer vía WhatsApp, medio que permite tener un diálogo con las personas para que puedan expresar su opinión en relación al problema. Para el procesamiento y la organización de la información se realizan registros y análisis de datos obtenidos. O sea, usted va a hacer van a hacer encuestas. ¿Cuántas preguntas van a generar? Eso va a ser muy importante, chicos. ¿Cuántas preguntas van ustedes a generar para hacer su encuesta? Usted va a generar, en este caso, yo creo que con unas 5 preguntas de suficientes. 5 preguntas de lo que tienen que hacer. Entonces, a ver, listo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que generar 5 preguntas. Y con 5 preguntas, usted le va a hacer una... De esas 5 preguntas, usted le va a preguntar, recuerde que son preguntas cerradas, que solamente digan sí o no. Que no puedan decir, que no digan más textos, porque si no, no lo pueden tabular. Si no, después no lo van a poder hacer los cálculos, porque hay que hacer unos pequeños cálculos. Ya, entonces, con esas encuestas que usted va a hacer, usted ya va a tener la información. Recuerde que todo eso tiene que ir hablando, tienen que ir escribiendo todo lo que estoy diciendo de tal manera que se formen 500 palabras. Sí, ese sería lo que tienen que hacer. Una vez que ya tiene eso, entonces usted ahora viene los resultados. Los resultados contienen 400 palabras, chicos. ¿Qué vamos a hacer con los resultados? Primero que los resultados son solamente 400 palabras. Bueno, son 400 palabras. Asimismo, en los resultados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar todos los hallazgos que hemos descubierto. Los resultados deben estar articulados con los conceptos y estrategias metodológicas. O sea, tiene que tener sentido las preguntas. Bueno, pero si usted elaboró las preguntas cerradas, no hay problema. Tiene que redactar los resultados. Y esos resultados los tiene que poner... se lo tiene que poner como porcentajes. Entonces, y además tiene que tener evidencia, pues no tiene que sacar las capturas de las encuestas que ha estado realizando mediante WhatsApp. Entonces, tiene que tener evidencia de lo que ha hecho, porque eso se adjunta al final. Y en la hora de poner los resultados, usted tiene que poner, por ejemplo, en esta parte donde dice se redactan de manera clara y concisa. Esto puede incluir los fragmentos o contenidos de las entrevistas, testimonios expresados por los participantes. Y además hay que tener como evidencia de los resultados obtenidos. Entonces, ahí y tenemos que decir, bueno, si es necesario, tenemos que decir en dónde está la evidencia. Y nuestras evidencias al final de nuestro trabajo la ponemos en una parte que se llama anexos. Entonces, ahí, en esta parte, cuando estamos presentando los resultados, tenemos que decir en el anexo tal... está la fotografía de que le hice la encuesta a tal persona, por ejemplo, así. Entonces, eso hay que hacer. Veamos cómo lo ha hecho en este caso, el trabajo que estamos presentando aquí. En lo que tiene que ver con resultados, dice: luego realizadas las entrevistas,
a la muestra establecida para el estudio se obtiene como información a través de la aplicación de una entrevista que consta de 5 preguntas. Acá también lo han hecho con 5 preguntas, chicos. Que los moradores del barrio La Esperanza en relación a la inquietud, ahí miren, a la inquietud dice. Aquí lo que está haciendo, si usted se da cuenta, es mostrando la pregunta. Aquí está la pregunta que hizo, la primera pregunta. Nuestro temor y preocupación por su propia seguridad y la de sus seres queridos. Esa es una pregunta que ha hecho. Entonces, ¿cómo sería una pregunta para ustedes, por ejemplo, como ya les dije hace un rato? Una pregunta sería, esta pregunta que han hecho aquí, para ustedes, por ejemplo, sería, ¿existe abundancia de mosquitos en nuestro sector? Entonces, la persona le van a responder sí o no. ¿No es cierto? ¿Cuántas respuestas usted va a obtener en este caso? Como le digo, haga de 10 personas. Si lo hace de 10 personas, si lo hace de 20, bueno, ya sería de 20 personas. Usted lo que tiene que hacer es ahí, a esa pregunta tiene que coger y contar cuántos dijeron que sí y cuántos dijeron que no. Y luego le sacan un porcentaje. El porcentaje, chicos, ustedes saben sacar el porcentaje de una muestra, ¿saben sacar? ¿Sí o no? ¿Saben cómo se saca el porcentaje? Chicos. No me acuerdo, licenciado, cómo se saca eso. Aquí nos está mostrando, dice, respecto a la pregunta 2. Si usted se da cuenta, dice, respecto a la pregunta 2. La pregunta 2. ¿Cuál era la pregunta 2 que están haciendo? En este caso, acá ni siquiera me muestra la pregunta. No me muestra la pregunta en este trabajo. Debería mostrar la pregunta. Pero dice que... Están pasando aviones por aquí. Dice que el 87% indica que su tiempo de descanso ha cambiado radicalmente. O sea, seguramente la pregunta tiene que haber sido... ¿cuánto tiempo ha cambiado o no su tiempo de descanso? Esa puede haber sido la pregunta. Y entonces la respuesta es que el 80% indica que su tiempo de descanso ha cambiado radicalmente. O sea, el 87%. Y acá habla de la pregunta 3. Y acá nos habla de la pregunta 4. Básicamente en esta cuestión de los resultados hay que hacer un cálculo. Hay que hacer un cálculo de cuántos dicen que sí y cuántos dicen que no. Como son 5 preguntas, 5 párrafos deberíamos tener como mínimo para nuestro trabajo. Así lo vamos a hacer. Aquí tenemos, noten claramente que aquí está la pregunta 3, la pregunta 4, después la pregunta 5. Entonces, con eso tenemos que ir tratando de rellenar, expresando incluso alguna opinión. Por ejemplo, en la pregunta 2, noten que la pregunta 2 dice, respecto a la pregunta 2, se requiere información acerca del cambio de sus patrones de sueño. El 87% indica que su tiempo de descanso ha cambiado radicalmente. Muchos de ellos no logran conciliar el sueño en horas de la noche y también mencionan que llevan varias noches sin poder dormir. Bueno, esta pregunta se puede hacer esta conjetura porque lo que se ha hecho es una entrevista, no se ha hecho una encuesta. Entonces, el que ha hecho este trabajo tiene la oportunidad de escribir texto porque como le está preguntando a las personas, les pregunta, entonces ellos le dicen, sí, lo que pasa es que ni siquiera puedo dormir y todo eso. Entonces, él lo expresa aquí. Por eso dice, muchos de ellos no logran conciliar el sueño en horas de la noche y también mencionan que llevan varias noches sin poder dormir, lo que ha afectado su vida personal y profesional, ya que la falta de este elemento en su vida hace que pierdan la concentración o tengan pensamientos negativos y respuestas ofensivas de sus seres queridos o frente a acciones o actividades que anteriormente podrían resolverla fácilmente. ¿Por qué se puede argumentar todo esto? Porque se hizo una entrevista. Entonces, si hace solamente la encuesta cerrada, usted tiene que valerse de otras cosas para poder argumentar algo más. Pero si hace la entrevista, de pronto usted tiene argumento para poner más texto. La idea es que usted tiene que tener texto en donde poner. Entonces yo les aconsejo, yo les aconsejé hace un momento
que pongan que hagan la encuesta, pregunta cerrada, sí o no. Ahí aparte de que responda sí o no, usted le pone ¿por qué? ¿No es cierto? Entonces ahí viene y el vecino dice ¿por qué esto, por esto, por lo otro? Entonces usted ya tiene para aumentar y argumentar en el trabajo que tiene que hacer acá. Entonces, chicos, hacemos una encuesta y además con un por qué. O sea, al poner por qué, ya tenemos nosotros para poner más texto y no tener que inventarnos nada nosotros, sino que de ellos mismos sale todo, ¿sí? ¿Está claro, chicos? Sí. Sí. Ya, bueno, ya. Bien. Entonces, ya mismo les enseño cómo hacer los cálculos, porque tienen que poner los porcentajes. Bien, ahora terminemos con lo que estamos haciendo aquí para ya enseñar a hacer los cálculos. A ver, luego de eso viene, después de los resultados viene el análisis. Aquí dice, el análisis de resultados debe dar respuesta a un objetivo planteado, es decir, qué aspectos se tendrán en cuenta para hacerlo. Establecer criterios claros y una postura crítica. El análisis tiene que ser individual. Entonces, en la primera pregunta, por ejemplo, en la primera pregunta que habíamos puesto aquí, por ejemplo, aquí está, la primera pregunta de los resultados. A esta pregunta de los resultados que me votó el 95%, ya tenemos una respuesta y a esto nosotros tenemos que hacerle un análisis. Entonces, usted tiene que pensar qué es lo que va a analizar. Por ejemplo, aquí dice el 95% indica que sí tiene temor, incluso ansiedad, acerca de su integridad y salud. Incluso varios mencionan que sienten una opresión en el pecho al pensar en el futuro y cómo cuidarse y cuidar a sus seres queridos. Entonces, a esa pregunta número 1 que usted tiene ahí, usted le tiene que hacer un análisis. El análisis, en este caso, usted tiene que ponerlo en el análisis de resultados. Usted tiene que poner, asimismo, en un párrafo tiene que poner lo que, de sus propias palabras, lo que sienten esas personas. Por ejemplo, suponiendo que a Gavilanes en la primera pregunta, ¿cuál era la primera pregunta que yo le sugerí, Gavilanes? Le sugerí, ¿existe proliferación de mosquitos en el sector? Vecino dijo sí. Y ahora usted le da, ¿y por qué? ¿Por qué será? Usted le pone, ¿por qué será? Ah, bueno, porque hay mucha agua lluvia, mucho estancamiento de agua, las llantas se llenan de agua, hay mosquitos. Entonces, ya, esa es la respuesta que da. Ahora, ¿cuál va a ser su análisis? Su análisis es, de acuerdo a la pregunta 1, el análisis debería ser, en el sector de Tiwinsa existe una proliferación muy grande de mosquitos debido a las aguas lluvias que se estancan en baldes, en llantas, y que van generando enfermedades, por ejemplo. Ese sería un análisis de la pregunta número 1. Suponiendo que, por ejemplo, para Noelia, la pregunta número 1 la primera pregunta que haya hecho en los resultados sea que la persona respondan que sí ingresa demasiada ceniza a las casas, por ejemplo. Entonces, usted, si responde sí, usted le hace un análisis y le dice, en el sector se puede corroborar que en las casas entra mucha ceniza de la quema de la caña de azúcar, generando inconvenientes en el convivir diario de cada una de las familias, por ejemplo. Ese sería el análisis de la pregunta número 1. Y así leen la pregunta número 2, ven los resultados que han dado y usted hace su propio análisis. Entonces ahí, con estos análisis que se hacen a cada pregunta, entonces ahí usted va sacando. No necesitan hacer tantos párrafos como hay preguntas. Aquí en este caso solamente tenemos 2 párrafos, pero si usted quiere puede hacer un párrafo por cada pregunta, el análisis de cada pregunta. Entonces ahí ya estaríamos listos con esto. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta ver cómo se hace el cálculo, ¿no es cierto? Eso sería cómo se hace el cálculo. A ver, vamos a suponer
que usted hace una pregunta, cualquier pregunta. Y resulta que de la pregunta que usted ha hecho, a ver si se ve bien, sí, sí está bien, ya. Vamos a suponer que de la pregunta que usted ha hecho, usted tiene los siguientes datos. Digamos que son 20 personas a las que usted ha encuestado. Entonces, son 20 personas que usted ha encuestado. Y vamos a decir que 14 respondieron que sí. Y en este caso 4 respondieron que no, pues no. Perdón, 6 respondieron que no. Ya, ahí usted tiene de 20 personas encuestadas, de 20 personas encuestadas, 14 respondieron que sí y 6 respondieron que no. Va, se fue esta. Ya. Ahí está. Listo, ahí está. Ahora, ¿cómo va usted a hacer el cálculo? El cálculo usted lo va a hacer de la siguiente manera. Usted va a sacar el porcentaje del sí. Porcentaje del sí. ¿Cómo lo va a hacer? Va a coger. A ver, vamos a poner aquí. Porcentaje. El porcentaje va a ser igual. ¿A qué cosa? A 14. Miren, del sí voy a coger. A 14 dividido para 20 y todo eso multiplicado por 100. Esto que está aquí es del sí. 14 dividido para 20 y multiplicado por 100. Ahí está. No sé si alcanzan a ver cómo se ve esa letrita. Voy a agrandarla. Me acuerdo que no se sabe ver bien esas letritas de ese porte. Ahí sí. Ahí creo que ven mejor. Ahí está. 20 personas encuestadas. 14 dijeron que sí y 6 dijeron que no. Y aquí entonces, con esto que está aquí, hago esta formulita para los del sí. Para los del sí. Con esta formulita, ¿no? Ahí está. El porcentaje del sí. El porcentaje del sí es igual a 14 dividido para 20 y por 100. Entonces, haciendo ese cálculo, sale la respuesta y sacando el porcentaje del sí, control C en este caso, a ver, sacando el resultado, el porcentaje del sí, a ver, con una calculadora, tienen a la mano una calculadora ustedes para que saquen el porcentaje, saquen ese resultado. ¿Cuánto sale eso? ¿Ya lo sacaron? 14 dividido para 20 multiplicado por 100. A 70. 70. Exactamente, bien. Sí. Exacto, entonces sería el 70%. Ahí está. Esa es la forma de hacerlo, chicos. Ahí está. 70%. Ese es el porcentaje del sí. Y si quisieran sacar el porcentaje del no, ya obviamente el no es 30, pues no. No hay nada que hacerle ahí. Porque se supone que es hablando del porcentaje, es al completar con 100. Entonces ahí tendría el porcentaje del sí, sería el 70%. Y el porcentaje del no, obviamente sería 30%, el restante de 100, pues no. Esa sería la respuesta. Bien, entonces, básicamente esa sería la forma de hacerlo, chicos. Para cada una de las preguntas, usted tiene que hacer eso. Porcentaje del no es igual al 30%. Ya, listo, ahí está. Entonces, estoy labrando mucho más. Ya, listo, ahí está. Porcentaje del sí y porcentaje del no. Ahí está. De esa manera usted lo va a hacer
para cada una de las preguntas. Bien. Y así, chicos, así tienen que hacer este asunto. De esa manera usted va a completar el trabajo. Bien, entonces eso sería todo. Bien, entonces, chicos, me despido de ustedes. Los dejo.